Bien, enseguida vamos a estar ya hablando de lo que ha sido el panorama financiero en las últimas semanas. Realmente lo que es la invasión de Rusia a Ucrania está condicionando de manera contundente, ¿no?, lo que está pasando en los distintos mercados del mundo. Pero antes, un último testimonio vinculado con la temporada de verano en la ciudad, la visión de los balnearios, ¿no? Y en este sentido tenemos la charla de Javier Novoa con Nelson Díaz Aguirre, que es referente de la Cámara que agrupa a empresarios de balnearios, restaurantes y afines, que realmente se manifiesta muy satisfecho con lo que ha sido esta temporada. Bueno, la temporada fue muy positiva, hasta ahora estamos muy conformes, las expectativas se cumplieron, el clima en febrero no nos ayudó bastante, pero bueno, venimos de un sistema como el previaje que nos permitió tener una buena compra en lo que fue la temporada completa, y eso nos dio una plataforma como para salir más tranquilos a la temporada. Después hubo muchas escapadas, vino mucha gente a la ciudad, y las escapadas crecieron porque en su momento se planeaban como escapadas de 4 días, 3 días, y bueno, se transformaron en semana y en 10 días. O sea que eso nos dio una seguridad económica importante. Tuvimos un promedio de ocupación en toda la costa del 70% mínima. Este fin de semana largo de carnaval hemos llegado casi al 90% y algunos balnearios a estar completos. Y bueno, eso nos da mucha energía para prepararnos y para organizar las cosas para la próxima temporada. Justamente hablabas del clima, algo fundamental para la actividad que ustedes desarrollan. En febrero no acompañó, pero empezó la temporada con una ola de calor inédita. Eso imagino que fue un puntapié importantísimo para el sector. Sí, claro, fue el empuje que necesitábamos. La gente que tenía dudas decidió venir. Descubrió mucha gente una nueva Mar del Plata, mucha gente que no venía hacía mucho tiempo, y gracias a Dios estuvimos a la altura de las circunstancias en todos los ramos, porque en esto tenemos que decirlo, la gastronomía acompañó, la hotelería acompañó, y la gente está muy conforme y descubrió una Mar del Plata con muchas condiciones favorables para venir y para volver. Hablabas de la preventa en el global. ¿Cuán importante fue esa preventa, después viendo bien las ventas de último momento y demás? La preventa, nosotros tuvimos octubre, noviembre y el pico en diciembre, fue fundamental. Hubo balnearios que llegaron a completar un 60% de su ocupación en esa preventa, algo que para nosotros es muy importante. Y bueno, esa preventa ayudó mucho porque también tuvimos mucho consumo interno, mucho marplatense que compró veranear en balnearios. Marplatenses que son habitués de veranear en balnearios, pero hubo mucha gente nueva que no era cliente y que se decidió por optar a esta temporada. Bueno, todo eso te da una seguridad y una plataforma para meterle tanta energía a esta temporada, ¿no? Además, imagino que con el previaje, con el monto que se le devuelve al cliente, lo vuelve a gastar en el mismo balneario quizás, o con otros servicios. Lo vuelve a gastar en la gastronomía fundamentalmente, lo vuelve a gastar en el balneario y también lo vuelve a gastar en la ciudad, que eso es lo otro importante. El previaje fue una herramienta que tuvo sentido para todas las partes, porque fue beneficioso para los empresarios cuando organizamos la comercialización, para los clientes cuando recibieron el beneficio, y para el Estado, porque esa plata quedó circulando y se transformó en consumo. O sea que creo que fue un éxito en todas las puntas. ¿Cómo sigue ahora el año de los balnearios? Bueno, nosotros vamos a volver a tratar de comercializar con una preventa. Estamos trabajando con financiación durante todo el invierno para llegar al mes de diciembre con la carpa paga, que es lo que habitualmente hacemos en los balnearios. Y bueno, y estamos operando con los bancos, tratando de encontrar algunas propuestas. Ahora el propio Banco Provincia nos ha generado una propuesta exclusiva para balnearios que nos da el beneficio de 9 cuotas sin interés para trasladárselo a los clientes, y esas son pequeñas herramientas que te sirven para vender. Igual la gente está pensando en la vuelta del previaje y en poder volver a tener ese beneficio que otorga el programa. Y como le decía entonces, realmente alta satisfacción de parte de los representantes del sector balnearios por lo que ha sido la temporada de verano. Y un último tramo de la charla de Javier Novoa con Nelson Díaz Aguirre tiene que ver con lo que fue la reunión con el gobernador Axel Kicillof para trabajar sobre algunas cuestiones que los representantes de balnearios están solicitando a la provincia de Buenos Aires en términos de obras de infraestructura, sobre todo pensando en lo que va a ser la próxima temporada de verano. Sobre este tema, Nelson Díaz Aguirre comentaba lo siguiente. Bien, fue una mesa muy importante.
vino con muy buena disposición el gobernador, vino a hacer un balance de la temporada. Y más allá del balance, nos escuchó a los distintos sectores. Nosotros en nuestra actividad pudimos expresar las necesidades que tenemos con respecto a obras de infraestructura costera. Necesitamos algunos proyectos que están en carpeta, que la provincia los tiene descollerado. Necesitamos pedirles también que el próximo dragado sea con refulado, que ese refulado ingrese en la deriva. Eso va a permitir que crezcan en arena no solo Playa Grande, que es el inminente pegado al puerto, sino toda la costa bonaerense. Esa deriva traslada la arena a toda la costa bonaerense y va a ser un factor muy positivo para todos. En esa reunión también se empezó a plantear justamente herramientas de trabajo para la próxima temporada. Sí, claro. Hablamos con el gobernador y él, más allá del balance, tomó nota y puso mucho hincapié en empezar a trabajar para la próxima temporada. Propuso y puso a disposición estrategias comerciales con el Banco Provincia, la cuenta DNI, como se está incorporando masivamente en la provincia, se está incorporando no solo en los grandes comercios, sino también en el comercio local, en el del vecino. Él tiene intenciones de que esto crezca y a través de esa promoción y de los volúmenes que se consumen en esa promoción, trasladarla a la mayoría de las actividades. Teniendo en cuenta los 2 años que atravesamos de pandemia, de crisis económica, ustedes estuvieron cerrados una gran cantidad de tiempo, ahora haber tenido esta buena temporada, tener un buen diálogo con el intendente y también con el gobernador, imagino que bueno, abre un poco más el panorama de cara a la temporada que viene. Sí, por supuesto, el diálogo es muy positivo, el intendente participó de esta actividad que propuso el gobernador. A ambos le hicimos entender algo que fue un trabajo muy en conjunto de ellos, que fue la seguridad. Estuvimos muy conformes con la seguridad que se logró operando en conjunto tanto la provincia como con el municipio, con sus equipos de trabajo y bueno, hemos logrado tener una ciudad con un ingrediente nuevo. Nosotros tuvimos un individuo nuevo en esta temporada y lo vimos en los balnearios, que fue la juventud. Tuvimos muchos jóvenes que vinieron y esos jóvenes lograron encontrar en los balnearios algo que creían que no era tan común para ellos y bueno, eso fue acompañado también con mucha seguridad, con mucho control y bueno, eso fue un trabajo en conjunto y bueno, necesitamos de eso. Articulaciones de ese tipo son las que nos sirven a la ciudad. Y hasta aquí entonces nuestro repaso por lo que ha sido la temporada de verano aquí en la ciudad de Mar del Plata. Seguramente la semana próxima vamos a continuar recogiendo opiniones de comerciantes y empresarios vinculados con negocios relacionados con el turismo, porque realmente, esto está claro, es la actividad económica esencial de nuestra ciudad. Pero ahora, como les decía anteriormente, tiempo de hablar de lo que ha sido la semana y los últimos días en los mercados financieros. Bueno, con lo que fue este hito, le diría, ¿no?, en las últimas semanas de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha realmente configurado un mapa distinto a nivel geopolítico y esto ha tenido un impacto muy fuerte en las bolsas. Cuando uno mira los principales índices de las bolsas internacionales, uno se encuentra con que ha habido caídas generalizadas, algunas de mayor, otras de menor magnitud. Muy complicado, por supuesto, el mercado ruso, que ha estado suspendido en las últimas jornadas después de haber tenido un desplome realmente muy importante a partir de las sanciones que se impusieron desde los países que integran la coalición, por llamarlo de alguna manera, liderada por los Estados Unidos. Bueno, esto ha generado caídas realmente muy abruptas de algunos activos rusos, le diría de hasta el 90%, con lo cual la bolsa rusa suspendió su actividad. Pero también el impacto se dio en otros mercados. Esto obviamente trastoca y mucho el mapa económico mundial, genera más presiones inflacionarias de las que ya había. Tenga en cuenta que el petróleo se ha disparado en estos días, pero también lo han hecho otros commodities. Ahora vamos a compartir lo que ha pasado con los índices de commodities y particularmente, este es un dato importante, seguramente las bolsas europeas, que son las más digamos, cercanas al foco del conflicto, han sido sin duda las más castigadas. Pero vamos a ver todo esto, el comportamiento de los mercados, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Mucho para mostrar, naturalmente, de lo que ha ocurrido en los mercados internacionales desde la invasión de Rusia a Ucrania, pero comenzamos naturalmente por lo que representa de alguna manera la tendencia de las bolsas mundiales. En primer lugar, el índice Standard & Poor's 500 de la Bolsa de los Estados Unidos, que esta semana termina con una retracción del 1,27%,
todavía conservando el mínimo de la semana previa cuando se conocía la noticia de la invasión de Rusia a Ucrania. A partir de allí el índice Standard & Poor's 500 ha venido oscilando a lo largo de estos últimos días y con un dato técnico que no es menor, el hecho de que ha venido operando por debajo de esta línea curva, todavía con pendiente ascendente, que representa la media de 40 semanas o, un símil de 200 días, que es un indicador técnico muy utilizado por los analistas técnicos de todo el mundo. Aquí hay que decir que el índice Standard & Poor's 500 no operaba con tanta consistencia debajo de la media de 200 días desde junio del año 2020, lo que demuestra la vulnerabilidad que tiene la bolsa americana en este periodo, por supuesto después de la suba tan importante que mostró entre marzo del año 2020, el peor momento de la pandemia, y los primeros días del corriente año 2022. En el caso del índice Nasdaq, la corrección que vemos desde los máximos de principio de año es inclusive más profunda. Aquí lo que hay que decir es que el Nasdaq llegó a marcar un mínimo 22% debajo del máximo histórico que marcó exactamente en noviembre del año pasado, es decir, que en el caso del Nasdaq el máximo se vio en los últimos meses del 2021, en el caso del Standard & Poor's 500 a principios de este año. Pero bueno, el Nasdaq más vulnerable en esta etapa, también muy por debajo de la media de 200 días o de 40 semanas que ustedes ven en pantalla, con lo cual está claro que el mercado americano está en un proceso correctivo de envergadura después de lo que fue también la corrida que hemos visto en los 2 años previos. Un dato relevante de estos días ha sido la fuerte caída de las bolsas europeas por, obviamente, la cercanía geográfica con el foco del conflicto en Ucrania. Esta semana el BGK, el índice más operado, el fondo más operado, que está compuesto por acciones europeas en la bolsa de los Estados Unidos, marca una caída de más del 10%, lo que demuestra la debilidad relativa que están teniendo las bolsas europeas en relación a Estados Unidos. Aquí lo que decimos es que hay una comparación entre el 10% de caída de las bolsas de Europa en función de este promedio que tenemos en pantalla contra el 1,27 del Standard & Poor's 500, marca una clara debilidad relativa. Un dato realmente de color es la caída del ETF, el fondo de Rusia en los Estados Unidos, vertical la caída, como usted ve aquí en pantalla, a un nuevo mínimo histórico. Le decía, las operaciones en la bolsa de Rusia suspendidas, este fondo en la bolsa americana continúa operando, pero la caída es de prácticamente el 70% en la semana que cerramos este viernes simplemente. El otro dato que destacamos, que ya lo adelantaba en comentarios previos, es la fuerte suba de los commodities. El petróleo se disparó, el Brent en Europa esta semana casi 24%, muy cerca ya de los máximos que había alcanzado en el 2008. También muy buena semana para todos los commodities, ¿no? Pero para la soja en particular, que es, sabemos, un producto relevante para la economía argentina. La soja prácticamente operando en los niveles máximos que habíamos visto en 2008 y también en 2012 por encima de los $600 por tonelada. Y por último, quería compartir el índice Merval en dólares de contado con liquidación. Sin una respuesta positiva relevante después de la noticia del acuerdo con el fondo, esta semana termina el índice Merval en dólares 1,05% arriba, pero con una estructura de precios interesante, porque lo que muestran los gráficos desde el punto de vista de lo que es la estructura que el mercado ha armado desde los mínimos de 2020, es la posibilidad de que se esté armando un patrón de reversión de tendencia. Recordemos que la bolsa argentina viene cayendo desde el año 2018, desde $1.800 de Merval, que actualmente está en 440. De ser superada esta zona de resistencia marcada por estos máximos que marco en pantalla, en la zona de 470, 480, estaría probablemente liberada una recuperación mayor de la bolsa argentina, que realmente ha quedado muy deprimida en términos de cotizaciones después de lo que ha sido el fuerte ciclo bajista desde los máximos de principios de 2018. Así quedan entonces los principales mercados de referencia en este cierre de semana tan complicado que estamos viviendo dentro de lo que es la crisis geopolítica global. Hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida conversamos con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Rosario.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces de compartir la charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para hablar de lo que son obviamente días complicados en los mercados, por un lado por lo que es la crisis en Ucrania, por otro por todo lo que tiene que ver con este acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, cuando empezó el año, realmente lo que sí causó un impacto fue cuando salió el acuerdo, digamos, en un principio de acuerdo con el fondo. Eso se vio reflejado tanto en las acciones argentinas que cotizan en el exterior, como también en la paridad de los bonos que venían tan castigados. Pero hasta que finalmente también se dieron cuenta que lo que faltaba esto era un principio de acuerdo y que había muchos puntos que faltaban a ayornarse todavía con el fondo, y que en realidad fue una noticia media desesperada que la tiraron. Pero bueno, ahora realmente, ya el fondo, ya por palabra del fondo, el principio, el acuerdo está. Y bueno, todavía, si te digo, es como que creo que falta el filtro de, tanto el tema, político, el filtro de que pase por el Congreso. Y ya hoy los titulares son, todo lo que es los diarios económicos, que si no hay un acuerdo en el Congreso, que el dólar puede explotar, y bueno, son todas noticias que realmente nos llevan a nada, como si alguno pudiera ponerle un precio al dólar si no se firma el acuerdo con el fondo en el Congreso. Así que bueno, yo lo que veo es como que en realidad la noticia del acuerdo con el fondo sí fue una sorpresa en enero. Hoy están todos mirando a ver qué hacen las distintas secciones políticas dentro del Congreso, como para ver si va a salir o no va a salir aprobado. Bueno, eso por un lado. Y después, con respecto cuando empezó el conflicto en Ucrania, la verdad que cuando te levantabas a la mañana con todo este tema de la guerra y encima las bolsas europeas sí se veían muy complicadas, pero realmente el Estados Unidos, yo creo que se la bancó bastante todo este tema de la guerra, quizás también las acciones, los sectores, ¿no? O sea, todo lo que era el sector petrolero, todo eso subió muchísimo en este último tiempo. Así que bueno, si hoy me decís, creo que es como que están un poco expectantes creyendo que esto no va a ir para más y que en algún momento terminará. Pero bueno, esto habrá que ir midiéndolo día a día, ¿no? Porque en realidad los mercados siempre van a estar sensibles a la última noticia. Y realmente nosotros lo que vemos que los CDR han hecho una corrección, según los sectores, porque todo este tema de los ETF que empezaron a cotizar en este año en la bolsa, nosotros consideramos que es una herramienta muy buena, porque quizás te quita el tema de, es como una cartera donde la ponderación de cada papel está muy estudiada, entonces realmente te quita un poco la zozobra de estar metido en uno o dos papeles. Entonces, creo que esto va a traer un buen movimiento. Pero ya te digo, para mí es como que
está el tema este de la desconfianza de qué va a pasar con la guerra y con los mercados, ¿viste? Si bien Seguro. hasta ahora no pasó gran cosa en cuanto a los mercados hablando, el resto habrá que esperar a ver qué pasa. Y con respecto al acuerdo con el fondo también. Ahora, en inmediato lo que tiene que salir es pasar por el Congreso. Ujú. Así que bueno, habrá que ver. Por Está ahora, claro. ya te digo, en general las operatorias están bastante poco volumen, sobre todo en el mes de febrero, que fue el Ujú. mes de corrección, mes de espera, o sea, todo eso trajo una tranquilidad. Los mercados, o sea, como que vos me decís, no hay bastantes puntos para destacar, hay papeles, ya te digo, todo lo que es petrolero subió, pero el resto, la verdad que no, o sea, está ahí lateralizando, entraron balances, algunos, viste cómo es en Estados Unidos, que la verdad que los balances los miden muy profundamente, entonces vos decís, bueno, es un balance que ganó miles de millones de dólares y sin embargo el papel abre y te baja un 10% porque es menos de lo... Bueno, todo eso pasó en el mes de febrero. Eso lo que trae es un poco esperar y mirar, o sea, y no operar en su momento, ¿viste? Así Está que claro. bueno. Adriana, por último te pregunto sobre las novedades que aparecieron en estas horas con el dólar MEP. La semana que viene se liberaría la operatoria. Contanos cuál es el alcance real de esta medida que se anunció en el cierre de semana. En realidad lo que no te comenté fue que febrero, si algo se distinguió, fue por la baja del dólar. O sea, y también en los CDR la baja del contado con liquidación, que eso realmente es muy marcado, o sea, de 2.25 a 2.30 que había llegado, estamos en valores de 200. Y lo mismo con el dólar MEP. El dólar MEP estábamos hablando también de 2.10, 2.15, por ahí llegaron los valores en enero y cerramos el mes y hoy mismo está en 195, rompimos la barrera de los 200. 195, 196. Eso por un lado. Y por otro lado, ayer salió, viste, como noticia, que es positivo, que sacaron una de las tantas resoluciones y prohibiciones que el año pasado pusieron el Banco Central y la CNB. Entonces, lo que se quitó, o sea, tenías un límite para comprar dólares por un tipo de bono, que eran los bonos de legislación nacional. ¿Por qué? Porque antes de las elecciones había una diferencia de precio, porque los bonos estaban, la verdad que estaban subvencionados, o sea, el mercado, el Banco Central o el Estado vendía esos bonos. Entonces había una diferencia de precio entre el bono de legislación nacional y el bono de legislación extranjera. Para evitar ese rulo, salieron normas que vos no podías operar un bono si habías operado el otro. Y además no podías hacer más de 50.000 del bono que estaba subvencionado por el Estado, vamos a decir. Pero después de las elecciones, todos los bonos igualaron el valor del dólar y no hubo una intervención del Estado para bajar el precio. Entonces, la verdad que nosotros lo veníamos comentando que no tenía sentido esa norma. Entonces, hoy en día podés comprar la cantidad que quieras con cualquier bono. Y bueno, y todo lo que sea, menores regulaciones y más libertades, siempre el mercado lo ve bien. Está muy claro. Bien, Adriana, te agradecemos mucho esta comunicación, la primera del año, y bueno, vamos a seguir de cerca qué ocurre, sobre todo con el tema del acuerdo con el fondo y la guerra en Ucrania, ¿no? Que me parece que van a ser los determinantes de lo que pase con los activos Claro. en la próxima semana. Me parece que por ahí pasa la clave. Seguro. Bien, y antes del cierre del programa, simplemente tiempo para repasar cómo quedan las principales variables en el circuito financiero argentino en este cierre de semana. El dólar, el oficial, termina con una suba del 0,66% en 113,69. Aquí hay que tener en cuenta que el Banco Central ha venido acelerando la devaluación del peso en el mercado oficial de cambios con la intención de alinearlo con la inflación. Así que es probable que sigamos viendo hacia adelante ritmos de suba de esta magnitud en las próximas semanas. En el mercado financiero, por llamarlo de alguna manera, el dólar MEP termina la semana 0,76% arriba en 196,50, aunque todavía por debajo del cierre del año 2021, más en la zona de 200 pesos. El contado con liquidación 201,15 sube esta semana 0,34% y el blue, que cae 4,74%, simplemente se acomodó esta semana a las bajas que habíamos visto en las semanas previas en la bolsa, tanto del dólar MEP como en el contado con liquidación. Si repasamos cómo quedan los bonos en dólares, probablemente haya sorpresas para muchos. A pesar de lo que ha sido el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todos los bonos argentinos en dólares terminan con fuertes caídas. La menor sin duda del 2041, 0,44% abajo, el resto caída del 4% promedio. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que está claro que más allá de que la Argentina haya logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
los títulos argentinos representan la deuda con acreedores privados, ¿no? Y el stock de deuda argentino es mucho más importante que la deuda con el fondo, que representa, le diría, aproximadamente un 12 a 15% de lo que es la deuda pública global, con lo cual está claro, como muchos analistas del mercado piensan, que en los próximos años va a ser casi inevitable una nueva reestructuración de estos títulos que surgieron en el canje del 2020. Y por último, nos queda analizar cómo terminan las reservas internacionales del Banco Central. Este es uno de los puntos también incluidos en el acuerdo con el fondo. Dentro de los objetivos está la idea de que el Banco Central logre recuperar año a año una cifra que estaría en el orden de los 5.000 millones de dólares de reservas internacionales. Una tarea difícil sin duda, por lo menos si uno mira lo que viene pasando. El cierre del 2021 nos encontraba con 39.662 millones de dólares en las arcas del Banco Central. Y estamos terminando esta semana en 37.106 millones, una recuperación semanal de 87 millones de dólares, pero todavía más de 2.000 millones de dólares debajo de lo que fuera el cierre del año pasado. Y así quedan entonces las principales variables en el circuito financiero argentino en este cierre de semana. Por supuesto, mucha incertidumbre de cara a lo que van a ser las próximas jornadas, vinculadas, por un lado, con la crisis en Ucrania, por otro, con lo que es el paso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el Congreso de la Nación, donde ya están, por supuesto, delineando las alianzas políticas para intentar aprobar este acuerdo entre Argentina y el organismo multilateral de crédito. Días importantes entonces vamos a tener por delante para activos argentinos que naturalmente están muy complicados después de lo que ha sido la sostenida caída que han sufrido desde los primeros meses del año 2018. Con este comentario estamos cerrando esta primera emisión del año 2022 de Mercados y Empresas. Le agradecemos su atención durante esta hora en la que hemos compartido información de economía y negocios y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.